coño. Sin deporte, sin poder salir de casa y sin poder hacer cada uno lo que nos gusta. En nuestro caso, somos 700 familias y nuestra ilusión es entrenar y jugar al fútbol y lamentablemente estamos muy cerca de quedarnos de nuevo sin nuestra afición, pero en este caso por algo muy diferente. La semana pasada, sin previo aviso, los campos de Sergio Sánchez en el Berrón, el Bayu en La Pola y el Noro en Coyoto sufrieron un corte repentino del suministro eléctrico. Queremos dejar claro que no se trata de un caso de impagos. Lo que ocurrió fue que en 2009 la OCA, el organismo que se encarga de revisar las instalaciones, detectó unas deficiencias que el ayuntamiento aún no ha subsanado 11 años después. Tras la sorpresa inicial, tratamos de recabar información y explicaciones, ambas cosas sin éxito. No sabemos con exactitud cuáles son las deficiencias, pero lo que nos parece más grave es que ni siquiera tenemos la certeza de que vaya a haber una solución antes de que sea demasiado tarde. La situación es sencilla. Sin luz no podemos ni entrenar ni competir, porque tampoco tenemos agua caliente en los vestuarios. Si no cumplimos, la federación no nos permitirá jugar. Estos días estamos adelantando el horario de entrenamiento de algunos equipos para aprovechar el máximo de horas de luz, pero otros hemos tenido que suspender y será cada vez más complicado seguir entrenando, ya que las horas de luz cada vez van a ser menos. Hace unos días el alcalde y el concejal de deportes salían a prensa dando a entender que ya estaba todo solucionado, porque la Federación Asturiana había ofrecido 2 campos, pero nada más lejos de la realidad. Primero, que nadie nos dijo nada, y después, que el ofrecimiento se limitaba a 2 espacios de 30 minutos en 2 días distintos, sin vestuarios y sin almacén. Nosotros solo queremos soluciones, y enfrente solo encontramos silencio. Por eso el jueves, con el apoyo de los partidos políticos, excepto Foro, decidimos presentarnos en el ayuntamiento para hablar con el concejal de deportes, Jesús Abad. La respuesta no dejó indiferente a nadie, que no hay solución más allá de esperar a que un ingeniero termine de valorar las actuaciones que hacen falta para cuando se puedan contratar las obras, y que quien no pueda jugar, pues no lo hará y tenderá a la desaparición. Y esa fue la gota que colmó el vaso. En lugar de fomentar la práctica del deporte en el municipio, se aboca a los clubes a una larga e importante trayectoria a desaparecer, a dejar que cientos y cientos de niñas se queden sin hacer deporte. De crear vínculos, de aprender, de trabajar en equipo, de formar en valores que trascienden más allá de la actividad física. Planificamos esta temporada con muchísimo esfuerzo, debido a la situación sanitaria que vivimos, y ahora el trabajo que se va a perder por la dejadez de funciones de quien debe ocuparse de hacer su trabajo, ni más ni menos. Personas que tienen nombre y apellidos. El día 17 comienza la competición en tercera división y preferente, y vemos que la fecha se acerca y no se soluciona nada. Por eso decidimos organizar esta marcha. Nos sentimos indefensos. Para todos los que trabajamos de forma desinteresada por fomentar el fútbol en nuestro siero, y nuestra mayor preocupación es que nuestros jugadores puedan seguir desarrollándose social y deportivamente. Por todo ello, hoy exigimos una solución inmediata al ayuntamiento. Antes se cansará de mentir y buscar excusas que nosotros de defender nuestros intereses. Gracias una vez más.